Dios les bendiga, hermanos y amigos que se han hecho presentes en este lugar. Amén. Para glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a iniciar con otra semana, con otra noche más de conferencia en esta comunidad. Así que damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que se han hecho presentes a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar invocando el nombre de nuestro Dios para que Él dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en esta noche, en esta tarde, poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestros amigos que van a escuchar a través de este medio en sus hogares. Bendice las visitas que se han hecho presentes para escuchar tu palabra. Que en este estudio, Señor, pueda quedar claro el mensaje de esta noche y que tu nombre sea glorificado y podamos aceptar tu palabra con un corazón humilde y manso para que esa palabra quede sembrada y pueda dar fruto para honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a profundizar en la Sagrada Escritura. Lo que la Biblia enseña acerca del verdadero bautismo. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Vamos a ver cuál es el verdadero bautismo, ya que la Iglesia Católica enseña de que hay que bautizar bebés para quitarles la mácula del pecado original. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca del verdadero bautismo. Y vamos a dejar que la Biblia se explique sola. No vamos a meter ideas humanas, conceptos humanos. Vamos a dejar que la Biblia nos diga cuál es el verdadero bautismo. Vamos a ver, hermanos, de que en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, había un rito externo. Y que ese rito externo indicaba algo interno en el corazón. Pero que ese rito externo era indispensable para formar parte del pueblo de Dios. No era opcional, sino que era una ley que Dios había dicho que para formar parte del pueblo de Dios tenía que hacerse este rito que se le llama el rito de la circuncisión. Note lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y la edad de 8 días, noten cómo dice, la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa como el comprado por dinero, dice. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado el pacto. Si ustedes pusieron atención a estos versículos, Dios había dado una orden al pueblo de Israel, que si alguien quería pertenecer al pueblo y formar parte del pueblo, tenía que circuncidarse en el prepucio. Era una ley. Ahora, y aquí dice que el niño después de nacido de 8 días tenía que circuncidarse a la edad de 8 días. ¿Saben qué interesante que la Iglesia Católica usa este argumento para enseñar de que así como los niños eran circuncidados a la edad de 8 días, por eso es que ahora los bebés se bautizan? Hay que bautizar bebés, dicen ellos. Y usan esta comparación que está aquí. En este estudio, hermanos, vamos a ver de que ese es erróneo, es una mala interpretación sacada de contexto. Vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es el verdadero bautismo y por qué Dios había dicho a los israelitas que circuncidaran a los bebés de 8 días. En algunos casos se circuncidaban las personas mayores, como el caso de Abraham, que fue circuncidado a la edad de 85 años aproximadamente. Pero vamos a ver algo muy interesante, hermanos, de que este rito externo, Dios tenía un propósito con este rito. Y este rito, hermanos, indicaba una transformación del corazón. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 8, dice:
y circuncidará Jehová tu prepucio y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Notaron que este rito, o por medio de este rito, Dios quería enseñar que Dios quería una circuncisión ¿a dónde? En el corazón, interna, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Noten que aunque el rito se aplicaba a los bebés, Dios quería enseñarle a los adultos, a las personas con uso de razón, el significado de este rito. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué Dios quería que los bebés se circuncidaran con este rito tan doloroso? Y hay una respuesta lógica para esto, hermanos. Y es de que el dolor en un bebé, cuando se aplicaba este rito, dolía menos que una persona ya adulta. Y era indispensable que se circuncidara a una persona si quería pertenecer al pueblo. Aquí vemos de que también el extranjero tenía también que hacer esto si quería pertenecer al pueblo. Pero este rito indicaba que Dios quería que el pueblo reconociera que Dios quería de que se circuncidaran en el corazón. Aquí dice el extranjero y tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos. Noten qué es lo que quería dar a entender Dios con este rito, o cuál era la enseñanza espiritual con este rito externo. Era que Dios quería que el pueblo se apartara del mal y obedeciera ¿qué? Los mandamientos, que se circuncidara ¿dónde? En el corazón, que se quitaran el prepucio de su corazón. Ahora, con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, este rito caducó y pasó a una circuncisión espiritual. ¿Cuál es? ¿Qué rito usamos hoy en la iglesia para pertenecer al pueblo de Dios? Hoy nadie se circuncida. Hoy, ¿qué es lo que hacemos para pertenecer a la iglesia? ¿Hay un rito externo? Sí. Hay un rito externo. ¿Cuál es? Este es el bautismo. Vamos a ver lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo hace un contraste entre la circuncisión hecha a mano y en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión de Cristo? Vamos a ver lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como la que se hacían los israelitas, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, porque cuando se circuncidaba el prepucio, ese tejido que se quitaba al bebé era tirado a la tierra. Aquí Pablo está usando esa comparación, pero noten a qué se lo aplica a él. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Noten cuál es la circuncisión de Cristo. El bautismo. Ahora, para pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿qué rito usamos hoy? Si alguien quiere pertenecer a la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. Esa es la circuncisión de Cristo. Y sigue diciendo Pablo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también circuncidados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Noten, una persona incircuncisa es aquella persona que anda todavía viviendo en los deleites del mundo, anda viviendo en la carne, anda alejada de la ciudadanía de Dios. Es una persona que aún no se ha circuncidado ¿dónde? En el corazón. Y dice: os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Mire qué interesante. Cuando los bautizamos, esa es la circuncisión de Cristo. Formamos parte del pueblo de Dios. Noten qué interesante. El pastor bautiza en agua porque somos sepultados juntamente con Cristo en el rito externo. Y Cristo nos bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Mire qué interesante. Porque el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura. ¿Saben que la palabra bautismo, es una palabra griega que significa
es un verbo primario en el idioma griego que es bapto. Bapto en el idioma griego, ese verbo, ¿sabe qué significa? Significa sumergir, inundar, cubrir completamente el cuerpo en un fluido. Por eso es que es necesario que la persona sea bautizada en abundante agua, no importa si sea un barril. La Biblia no dice si es un barril en una poza o en algo, tiene que ser en abundante, que haya agua para que sea sepultada. Porque el rito eso enseña, porque la palabra bautismo significa sumergirse. Saben que en las cárceles, cuando los reos se quieren bautizar y han aceptado a Cristo como Salvador personal, lo que hacen los pastores es ir a buscar un barril y meterlo ahí. Porque tiene que el mandato es sumergirse en bastante agua, porque es un símbolo de muerte y sepultura. En cambio, lo que hace la Iglesia Católica no es un bautismo, sino que es una aspersión. Echarle al bebé un poquito de agüita en la mollera, o si no, hoy está la nueva moda que para bautizar en masa le rocían agua hacia los bebés. Ya están todos bautizados. Eso se llama aspersión. Eso no es bautismo. La palabra bautismo significa sumergir en abundante agua. Entonces, cuando el pastor, el ministro de Dios, bautiza en agua, somos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, ¿somos bautizados qué? Con el Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Noten lo que dice Tito 3:5. Pablo está usando esa comparación de lavarse, de lavarlos con agua simbólicamente a través del bautismo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Noten que fuimos lavados por la renovación. Ahora, noten lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 21. 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Noten que dice nos salva. Aquí mi Biblia tiene una cursiva. No quitando la inmundicia de la carne. O sea, cuando los bautizamos, no es que desapareció nuestra naturaleza pecaminosa, ahí la tenemos. Lo que hace el bautismo es, noten lo que dice ¿qué? Dice el apóstol Pedro, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia, la naturaleza carnal ahí la tenemos todavía. Pero cuando los bautizamos, el bautismo nos salva, pero ¿en qué sentido? Teniendo una buena aspiración hacia Dios, una conciencia con una buena aspiración hacia Dios, dice el apóstol Pedro. Ahora, muy interesante, hermano, lo que vamos a leer a continuación. Ya vimos de que el verdadero bautismo tiene que ser ¿cómo? En abundante agua. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos, hermanos, de que la Biblia me enseña de que si yo quiero pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios, el bautismo es un requisito. No es si yo quiero o no, es un requisito. ¿Se acuerdan que el rito externo de la circuncisión no era opcional? Yo os había dicho, si alguien quiere pertenecer al pueblo, tiene que circuncidarse, y el que no lo haga va a ser cortado en medio del pueblo. O sea, no era opcional si querían o no. Ahora, supongamos que yo diga, bueno, estoy hablando de personas que tuvieron la oportunidad de bautizarse y no quisieron. No estoy hablando de personas de que el evangelio les llegó a última hora, como el ladrón en la cruz que no tuvo oportunidad de bautizarse. Estoy hablando de personas que a conciencia rechazan este rito y dicen, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero pertenecer a la iglesia pero no quiero bautizarme, porque ya mi mamá me bautizó en bebé. Pero eso no vale bíblicamente, porque a mí me bautizaron, inclusive me hice la primera comunión, tengo todo. Pero eso no vale. O sea, yo no sé de eso. Me estoy dando a entender. Eso no vale bíblicamente, porque no tiene fundamento bíblico, es solamente una tradición de una iglesia que se le inventó. Ahora, noten lo que dice el apóstol Lucas, que está escribiendo el libro de Hechos. Hechos 2:37-38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón.
Noten que el apóstol Pedro, después de que predicó el evangelio en el aposento alto, en el día del Pentecostés, hubo un resultado de las personas que estaban oyendo ahí. O sea, los que estaban oyendo el sermón de Pedro no eran bebés recién nacidos en cuna, eran personas con uso de razón, porque dice aquí, se compungieron, o sea, sintieron una profunda pena de dolor. Eso significa la palabra compungir. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis. Noten, cuando los bautizamos, ¿qué es lo que recibimos? El pastor los mete al agua porque es un símbolo de sepultura. ¿Y qué pasa cuando subimos del agua? Recibimos el Espíritu Santo. Y note que aquí dice: arrepentíos y convertíos. Pregunto, hermanos, ¿un bebé se puede arrepentir? ¿Ustedes creen, hermanos, no necesitamos ser sabios como Salomón, ni tener un cerebro de Albert Einstein para entender esto? Pregunto, ¿aquí el apóstol Pedro le está predicando a bebés o a personas con uso de razón? ¿Saben qué interesante, hermano? Que todos sabemos que los que hemos estudiado la Biblia, hermanos, que las creencias de la Iglesia Católica carecen de fundamento bíblico. Lo que hacen ellos, hermanos, para defenderse, buscan textos bíblicos, los tuercen para que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Eso se llama torcer la Escritura. Por ejemplo, yo cuando he hablado con católicos que enseñan de que hay que bautizar bebés, me sacan el versículo 39. Noten cómo dice el versículo 39. De hecho 2, ellos dicen de que ahí se refiere a bautismo de bebés. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ellos dicen, ve, ahí están los hijos, son los bebés. Hay que bautizarlos también, dicen ellos. Son expertos en manipular la Biblia. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Pero aquí no está refiriéndose a bautizar bebés. El contexto se refiere a la cual promesa, a la promesa del Espíritu Santo que iban a recibir los discípulos, no bautizar bebés. Inclusive el contexto lo dice eso, de Lucas capítulo 1. Ahora, ¿saben cuál otro versículo manipulan para justificar el bautismo de bebés? Por ejemplo, cuando dice Lucas en el libro de Hechos de que el apóstol Pablo bautizó al carcelero de Filipos y a toda su familia. Ellos dicen, ve, ahí está la familia, ahí estaban bebés en la familia. Eso se llama forzar los textos bíblicos, manipularlos. Otro texto que usan es lo que dice Pablo a los Corintios. Yo no recuerdo a quién bauticé, sino a Crispo, a Gallo, y me acuerdo que bauticé a la familia de Estéfane. Ven, dicen ellos, ahí está la familia, ahí van los bebés también. Y de esa manera se van manipulando la Biblia para justificar el bautismo de bebés, pero ningún texto dice eso. Ningún texto, ellos suponen. Pero un texto nunca se debe de interpretar aislado de su contexto. La Biblia enseña de que el bautismo es para personas con uso de razón, capaz de asimilar y que están aptas para arrepentirse de su pecado. Noten lo que dice Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes recibieron su palabra? Son personas que se bautizaron. Saben que este es otro argumento que me han sacado y dicen, bueno, en el aposento alto, donde había un río para que los apóstoles bautizaran a 3,000 personas, porque dice que se bautizaron 3,000 personas, 12 apóstoles bautizando a 3,000 personas, pero la Biblia no dice ahí que había agua. Se supone, dicen ellos, o se sugiere que haya sido por aspersión, como lo hace la Iglesia Católica. Por aspersión tuvo que haber sido porque no había agua. Estos son argumentos que se están usando hoy para sostener una falsa enseñanza, hermanos. Pero no necesitamos especular ni deducir. Saben de que la historia dice, ustedes buscan un mapa, cerca del aposento alto de Jerusalén había muchos estanques. Estaba el estanque de Betesda y el estanque de Salomón. O sea, no podemos, estaban cerquita. Los discípulos bien pudieran haber ido ¿a qué? A bautizar.
¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, hay que tener cuidado porque entonces la Biblia dijera claramente se bautizaron por aspersión. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, noten lo que dice Hechos 2:46 al 47, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero por medio de qué? Por medio del bautismo. Ahora, vamos a ir así deprisa para demostrarles bíblicamente, hermanos, que el bautismo que hace la Iglesia Católica es un bautismo falso que carece de fundamento bíblico. Si usted se bautizó de bebé o lo bautizaron de bebé sus padres, lo siento mucho, pero ese bautismo no vale. No vale, porque carece de fundamento bíblico. Es una tradición netamente de la Iglesia Católica Romana. Desde Génesis hasta Apocalipsis no va a encontrar bautismos de bebés. Ahora, vamos a ver algunas características. Para que un bautismo sea verdadero y eficaz, la persona tiene que recibir y oír el Evangelio y creer en él. Amén. Un bebé no puede creer ni se le puede predicar. Ya me imagino yo predicando el Evangelio a un bebé de 8 días de nacido. Van a decir que estoy loco. No me va a entender. Noten lo que dice Marcos 16:15 al 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pregunto, ¿le puedo predicar el Evangelio a un bebé? Sean conscientes, respondan. No. ¿Por qué? Porque no me va a entender. El que creyere. Pregunto, ¿un bebé puede creer? ¿Tiene sus sentidos desarrollados para creer? ¿Tiene desarrollado su intelecto para creer? Creer es un asentamiento intelectual que solo una persona con uso de razón puede aplicarlo. Ni tan siquiera un loco no puede creer porque sus sentidos no los tiene ¿cómo? En su sano juicio. ¿Estoy dando a entender? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Noten que el bautismo es una condición para ser salvo. El bautismo no salva, el que salva es Cristo. Pero es un requisito, es una condición. Sí, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Noten lo que dice Mateo 28:19 al 20. ¿En nombre de quién debemos de bautizarlos para que un bautismo sea genuino? Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pregunto, ¿puedo hacer discípulo a un bebé? La palabra discípulo significa discipular a alguien a través de la doctrina, hacer discípulo, discipulado. Pregunto, ¿puedo hacer discípulo a un bebé? No, porque no tiene sus sentidos en uso de razón. Y noten cómo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Pregunta, ¿a un bebé le puedo enseñar? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, también la Biblia dice que alguien para que se bautice tiene que arrepentirse de su pecado. Noten lo que dice Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que un bautismo sea genuino y eficaz delante de Dios, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que reconocer que es un pecador. Pregunto, ¿un bebé puede sentirse pecador? No, porque un bebé no tiene uso de razón. Yo no le puedo decir a un bebé arrepiéntete, porque un bebé no tiene uso de razón, no tiene ejercitado su sentido. Ahora, para que un bautismo también sea genuino y aceptado delante de Dios, la persona que se bautiza tiene que andar en novedad de vida, tiene que cambiar. Si antes era mal hablado, hoy cuando se bautiza ya no tiene que ser mal hablado. Si antes le gustaba andar tomando licor, hoy tiene que andar, ya no tiene que tomar licor. Si antes le gustaba andar chiviando, hoy ya no tiene que andar chiviando porque hoy es una nueva criatura. Si antes le gustaba andar
en baile, ya no tiene que andar en bailes porque hoy es nueva criatura, porque se ha bautizado y es una nueva criatura. Si antes le gustaba la droga, hoy ya no tiene que tomar droga. Ya no tiene que fumar droga porque ahora es una nueva criatura. Si antes le gustaba el rock y el perreo, ya no tiene que oírlo porque hoy es una nueva criatura. Noten lo que dice. ¿Le puedo aplicar eso a un bebé? No. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Biblia dice: todo aquel que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, hermanos. Amén. Para que un bautismo sea genuino, la persona tiene que vérsele un cambio. Si la persona se bautizó y no se le ve un cambio, esa persona solamente fue bañada en agua y no recibió una novedad de vida. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Amén. Hay personas que se han bautizado, las bautizaron desde bebé, y esas personas viven como les da la gana. Después de misa se van al baile, después de la profesión se van al baile o a tomar licor. ¿Por qué? Porque les han enseñado de qué, de que el bautismo de bebé es el sacramento y ya están bautizados. Pero no vale eso. La Biblia dice que el verdadero bautismo es andar en novedad de vida, vida nueva. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos así ligeros, para demostrarles que el bautismo es, la Biblia enseña todas las referencias bíblicas que encontramos en la Biblia, y encuentra la palabra bautismo, usted se va a dar cuenta que se le aplica a personas con uso de razón, que tienen el intelecto ejercitado. Por ejemplo, la Biblia dice que Felipe bautizaba a hombres y mujeres. Eso dice Hechos 12. En Hechos 2:41 dice que se bautizaron como 3,000 personas. Usted me va a decir: bueno, ¿y un bebé no es persona? No, aún no es persona. ¿Sabe qué es lo que hace que una persona sea persona? La moral, su intelecto, su conducta. ¿Nosotros tenemos personalidad? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres morales. Tenemos uso de razón, esa es nuestra personalidad. La palabra, el término persona solamente se aplica a personas que tienen ética y moral y uso de razón. Un bebé es una criatura de Dios, pero todavía no es una persona. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por eso es que la Biblia es clara, dice, se bautizaron como 3,000 personas. O sea, eran personas que estaban allí oyendo la palabra y que tenían uso de razón. Por ejemplo, los que estamos aquí nosotros, ¿cómo somos? Personas. ¿Por qué? Porque tenemos uso de razón. La Biblia dice también: el pueblo y los publicanos creyeron en el mensaje de Juan y se bautizaban. Eso lo dice Lucas 7, versículo 29 al 30. También dice que salían de Judea y Jerusalén para ser bautizados. Eso lo dice Marcos 1:15. Y dice también que Felipe bautizó al etíope. Eso está en Hechos capítulo 8. Todas las referencias que encontramos en la Biblia de bautismo son de personas que creyeron en el Evangelio, se arrepintieron y pidieron el bautismo y fueron perdonados de sus pecados a través de este rito externo. Ahora, ¿cuál es el requisito indispensable para que una persona se bautice? Que se le predique el Evangelio, creer y arrepentirse de su pecado, y después bautizarse en abundante agua. ¿Estamos claros en eso? Ahora, usted me va a decir entonces ahora, porque necesitamos amarrar todos los cabos. ¿Por qué razón un bebé no puede bautizarse? Ya vimos algunas razones. Un bebé, hermanos, no tiene conciencia de pecado. El bautismo es para perdón de pecado. Pero viene aquí otra pregunta, hermano, me puede decir usted: ¿pero por qué Cristo se bautizó si Él no cometió ningún pecado?
Y usted está diciendo que el bautismo para perdón de pecado. Sí, así dice Hechos 2:38. Y entonces, ¿por qué Cristo se bautizó entonces si no tenía ningún pecado? El bautismo de Cristo no era para eso. El bautismo de Cristo era para dar una profecía compacta de que él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día, porque el bautismo es símbolo de muerte y sepultura. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Nosotros sí nos bautizamos porque somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué un bebé no puede bautizarse? Porque ellos no tienen conciencia de pecado. La herejía del pecado original que se predica en muchas iglesias protestantes que provienen de la iglesia católica y su padre es San Agustín de Hipona, es una doctrina que enseña de que los niños nacen pecadores desde el momento de su concepción y que vienen a este mundo pecadores. La Biblia enseña, hermanos, de que un niño no viene pecador ni es pecador. La Biblia enseña de que un bebé trae una tendencia de pecado, pero que esa tendencia aún no la ejerce porque no tiene conciencia del bien y el mal. Dios no puede acusar a un bebé de pecador porque un bebé no tiene conciencia de pecado, aunque en su cuerpo está adormecida aún la naturaleza pecaminosa, o sea, la tendencia al mal. Pero un bebé no se le puede llamar pecador. ¿Me estoy dando a explicar? El bebé llega a usar esa naturaleza pecaminosa o esa tendencia al mal hasta que tiene uso ¿de qué? De razón y conoce el bien y el mal. Les voy a demostrar con dos textos bíblicos. Deuteronomio 1, 39 al 40. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39 al 40 dice: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Pero vosotros, dice los padres, pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. ¿Notaron, hermano? Pregunto, ¿le podemos llamar a un bebé pecador? ¿Le podemos llamar a un bebé pecador? No. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de pecado. Un bebé no necesita bautizarse porque él todavía no tiene conciencia de pecado, ni tampoco puede arrepentirse. Ahora, ¿y qué pasa entonces con los niños si se mueren? Otra pregunta. ¿Será que se van para limbo, como dice la religión católica? Así dice, cuando se mueren se van para limbo. Antes no enseñaban esa herejía, o ya se opacó, como descubrieron que era una falsa doctrina. Hoy se han quedado con el purgatorio. Pero antes predicaban el limbo, que cuando un niño se moría y se iba sin bautismo, se iba para el limbo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Para dónde se va un bebé si se llega a morir? No nos compete a nosotros decir para dónde se va, si Dios decide perderlo o no. Hubieron casos en el Antiguo Testamento donde Dios exterminaba hasta niños, y en otros casos Dios los salvaba, como la cita que les acabo de leer. Pero no nos compete a nosotros meterlos en la sola potestad de Dios. Dios decide qué hacer con los bebés, pero un bebé en la Biblia no se le puede llamar pecador ni necesita un bautismo. Entonces la pregunta es, ¿para dónde se va un niño si se muere? Bueno, sabemos de que un niño si se muere se va para la sepultura, pero ¿será salvo o no un niño? Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, para terminar. Noten, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños. Aquí se nota que eran unos niños ya algo grandecitos. Pero según esta referencia, un niño, hay un cierto nivel donde un niño ya empieza con la malicia de pecado, de la maldad. A algunos se les ve la malicia de maldad ya como unos 7 años, 8 años, 9 años. Pero según esta referencia, estos eran niños inocentes, Noten cómo dice: y los discípulos reprendían a los cuales le presentaban. Viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales que es el reino de los cielos. Hermanos, en la iglesia adventista del séptimo día nosotros no bautizamos a bebés. ¿Saben qué es lo que hacemos? Los presentamos en el templo para dedicarlos a nuestro Dios, pero no los bautizamos, porque de los tales es el reino ¿qué? De los cielos. ¿Sabe qué interesante, hermano? Hay una escritora norteamericana que ha escrito muchos libros que dice de que en el cielo van a haber muchas sorpresas, y es verdad eso. Van a haber muchas sorpresas.
que hijos, solamente ellos se salvaron, bebés que solamente ellos se salvaron y los padres no van a estar ahí, o viceversa, aún van a haber hijos de padres inconversos que van a estar ahí en la tierra nueva. Sí, imagínense, son cosas misterios, son misterios, porque la Biblia dice que los tales es el reino de los cielos. Un bebé no necesita bautizarse, hermano. Si usted se bautizó en la iglesia católica o lo bautizaron en la iglesia católica porque le dijeron, ya sea su papá o sus padrinos, siento mucho decirlo, usted no ha recibido el verdadero bautismo que dice la Biblia. Yo le invito, hermanos, que si usted se quiere salvar, el bautismo no salva, pero es un requisito, dijo Jesucristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Usted puede, mire, hermano, usted puede decir yo creo en Dios, y aquí lo metimos en problema. Usted puede asistir a la iglesia regularmente, cantar himnos, y es bueno, congregarse los sábados, pero si usted no ha dado ese paso del bautismo, lo siento mucho. Si usted posterga esa decisión porque lo está haciendo a propósito y planeado, se perderá, se pierde, porque Jesús dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Digo esto para las personas que tuvieron oportunidad de bautizarse y creyeron en el Evangelio. No estoy hablando de personas que a última hora les llegó el Evangelio ya agonizando y no hubo oportunidad de bautizarlos porque no hubo. Esa persona se salvó porque el mensaje le llegó a tiempo. Pero en cambio usted, ya Dios no lo puede pasar por ignorante porque el Evangelio lo está escuchando. Usted tiene oportunidad de arrepentirse y decirle a Dios, a Jesucristo, yo soy pecador, necesito ser lavado por tu sangre preciosa a través del bautismo. Un rito externo que indica que nosotros queremos andar en novedad de vida. Y esto, hermano, quizás puede resultar duro. Usted puede decir yo creo en Dios, puede golpearse el pecho día y noche, pero si usted no quiere dar este paso del bautismo, se condena. Estoy hablando del bautismo bíblico, no estoy hablando del bautismo religioso que ha inventado la Iglesia Católica, casi sin fundamento bíblico. Estoy hablando del bautismo bíblico que Dios ha estipulado en su palabra. El bautismo por inmersión para perdón de pecados. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quisieran decirle al Señor a través de ponerse en pie, decirle, Señor, yo quiero bautizarme? Quizás puede resultar muy fuerte. ¿Sí? Un hermano, ¿puede ponerse en pie, hermano? Póngase en pie para que oremos, vamos a orar por usted. ¿Cómo dicen amén? Sí, mira, hay que ser claro con las personas hoy. O sea, Dios nos manda que nos arrepintamos y entreguemos nuestra alma a Jesús a través del bautismo. El bautismo es el requisito para entrar y formar parte del pueblo de Dios y andar en novedad de vida. Algo otro hermano, algo otro amigo que está aquí, decirle al Señor así, como una muestra de pararse y decirle, Señor, yo quiero formar parte, ¿sí? A este otro hermano, amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, hay que predicarle a las personas lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Miren, hermano, en la palabra de Dios hay poder. No hay que tener miedo de presentarla tal como está escrita. El bautismo, hermanos, católico, métaselo en la cabeza, eso no sirve, no vale. Es una tradición de hombre. El verdadero bautismo es cuando usted decide por su propia cuenta y a través del poder de Dios abandonar la vida de pecado y andar en novedad de vida. Vamos a invitar a todos los hermanos que se pongan de pie. Me siento muy alegre, hermanos, porque los hermanos se pararon. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra en esta noche, en esta comunidad. Quizás para muchos el mensaje fue fuerte, pero es necesario decirlo antes de que sea demasiado tarde. La tradición católica nos ha enseñado un falso bautismo que no tiene fundamento bíblico. Pero hoy nos dimos cuenta a través de tu palabra que el verdadero bautismo es aquel que llama a las personas al arrepentimiento, al abandono de la vida de pecado para andar en novedad de vida.
y que la mejor muestra para demostrarlo es bajando las aguas bautismales como una evidencia que queremos nosotros seguirte. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permitiste predicar en esta noche tu palabra. Te damos gracias por tus bendiciones. Bendice a nuestros amigos que se pararon. Bendice a nuestros hermanos que están apoyando esta conferencia. Pues te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche. Amén.